A las 6:58 de la mañana del 25 de octubre de 1944, el mar frente a Samar, en Filipinas, parecía demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de ocurrir. El USS Samuel B. Roberts avanzaba sobre un océano gris, casi inmóvil, cuando los vigías distinguieron siluetas que no deberían estar allí. No eran destructores aislados ni cruceros en retirada. Eran acorazados japoneses, avanzando con calma, como si nada pudiera detenerlos. Al frente de esa línea se encontraba el Yamato, el mayor buque de guerra jamás construido, una masa de acero de 70.000 toneladas, armada con cañones capaces de lanzar proyectiles más pesados que un automóvil a más de 40 kilómetros. Detrás de él, cruceros, destructores, una fuerza diseñada para aniquilar flotas enteras. Y frente a ellos, apenas 7 pequeños barcos estadounidenses pensados para escoltar convoyes, no para enfrentarse al corazón de la Marina Imperial japonesa. En el puente del Roberts, el teniente comandante Robert Copeland comprendió la magnitud del momento con una claridad brutal. No había posibilidad de huida. No había refuerzos cerca. No existía un plan que garantizara supervivencia. Solo había una elección: interponerse entre esa flota y los frágiles portaaviones que detrás protegían el desembarco en Leyte. Aquel destructor de escolta no estaba hecho para luchar contra acorazados. Sus hombres lo sabían. Sus manuales lo decían. Las probabilidades lo gritaban. Pero la guerra rara vez pregunta qué es lo correcto en teoría. Pregunta quién está dispuesto a quedarse cuando todo indica que debería retirarse. Lo que ocurrió después duró apenas unas horas, pero redefinió el significado de resistencia naval. No fue una victoria en el sentido clásico. Fue algo más incómodo, más humano y más difícil de asimilar. Una pequeña tripulación decidiendo pelear una batalla que no podía ganar, solo para que otros pudieran sobrevivir. Esta es la historia del Samuel B. Roberts. La historia de un barco diminuto que cargó contra gigantes y se negó a desaparecer en silencio. Durante la noche del 24 de octubre de 1944, el equilibrio de la guerra en el Pacífico pendía de una decisión tomada a cientos de millas de distancia. El almirante William Halsey, convencido de que la principal amenaza japonesa se encontraba al norte, había ordenado a todos los acorazados estadounidenses que abandonaran su posición y se lanzaran en persecución de unos portaaviones enemigos que, según la inteligencia disponible, ya estaban en retirada. Aquella maniobra dejaba un hueco invisible en el mapa, el estrecho de San Bernardino. Nadie en Taffy 3, el pequeño grupo de escolta al que pertenecía el Samuel B. Roberts, sabía que ese paso había quedado sin vigilancia. Los informes hablaban de una flota japonesa rota, desorganizada, incapaz de lanzar un golpe serio. Por eso, cuando amaneció frente a Samar, los portaaviones de escolta realizaban misiones rutinarias lanzando aviones de apoyo cercano para las tropas que combatían en Leyte. El ambiente era tenso, pero no desesperado. Hasta ese momento, la guerra parecía seguir un guión conocido. Ese guión se rompió a las 6:58 a.m. Los vigías no anunciaron contactos lejanos ni sombras dudosas. Anunciaron acorazados. No uno, sino varios, avanzando en formación cerrada, con la calma de quien sabe que domina la situación. En cuestión de minutos, la radio comenzó a llenarse de mensajes fragmentados, de voces que intentaban confirmar lo imposible. La fuerza central japonesa, intacta, había atravesado el estrecho durante la noche y ahora estaba encima de ellos. Para los hombres del Roberts, aquello no era una abstracción estratégica. Era una realidad física que se podía medir en toneladas de acero y en el calibre de los cañones enemigos. El destructor de escolta era rápido y maniobrable, pero su misión original nunca había contemplado enfrentarse a barcos como el Yamato. Estaba diseñado para cazar submarinos, para proteger convoyes lentos, para resistir amenazas pequeñas y ocultas,
no para detener un martillo de guerra lanzado a toda velocidad. En el puente, Copeland reunió a su tripulación a través del intercomunicador. No hubo discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Les dijo la verdad con una frialdad que solo nace cuando no queda espacio para el autoengaño. Les explicó que estaban frente a una fuerza abrumadora, que la posibilidad de sobrevivir era mínima y que, aún así, debían atacar para ganar tiempo. Cada minuto que lograran retrasar a los japoneses era un minuto más para que los portaaviones escaparan. Mientras hablaba, en la sala de máquinas, los ingenieros entendieron el mensaje sin necesidad de oír cada palabra. Aquella mañana no se trataba de cumplir reglamentos ni de respetar límites de seguridad. Se trataba de exprimir cada nudo de velocidad posible, aunque eso significara empujar la maquinaria más allá de lo que la Marina había considerado prudente. El Samuel B. Roberts no había sido construido para esta pelea, pero iba a entrar en ella de todos modos. La flota japonesa avanzaba. Los primeros destellos de los cañones enemigos comenzaban a iluminar el horizonte. Y en ese instante, sin ceremonias ni aplausos, un pequeño barco de escolta tomó la decisión de enfrentarse a gigantes, sabiendo que, probablemente, no regresaría. El problema con los acorazados no es solo su tamaño, es la forma en que anulan cualquier ilusión de escape. A más de 20 nudos de velocidad sostenida, con cañones capaces de alcanzar blancos a distancias que un destructor de escolta apenas podía imaginar, la fuerza central japonesa cerraba el espacio como una marea inevitable. Los portaaviones de Taffy 3 podían hacer 18 nudos en el mejor de los casos. El Samuel B. Roberts, forzado más allá de sus límites, podía rozar los 28. Esa diferencia no era una ventaja, era apenas un respiro. En el puente, Copeland entendió que no había margen para maniobras defensivas prolongadas. Si intentaban huir todos juntos, los japoneses alcanzarían a los portaaviones uno por uno y los destruirían con una facilidad brutal. La única forma de alterar ese resultado era obligar al enemigo a reaccionar, a dividir su atención, a creer que estaba enfrentándose a una fuerza mucho mayor de lo que realmente era. Por eso, cuando llegó la orden del almirante Clifton Sprague, no hubo sorpresa. Los destructores y destructores de escolta debían atacar, no para ganar, sino para confundir, no para hundir acorazados, sino para sembrar dudas en los oficiales japoneses que desde sus puentes blindados intentaban descifrar qué demonios estaba ocurriendo frente a Samar. El Roberts giró hacia el enemigo, no en una carga suicida descontrolada, sino siguiendo un patrón preciso. Zigzag constante, cambios de rumbo calculados, humo desplegado para romper la línea de visión. Cada maniobra buscaba complicar el trabajo de los telémetros japoneses, obligar a recalcular distancias, retrasar los disparos más certeros. Era una danza desesperada, pero no improvisada. Bajo cubierta, los artilleros comenzaron a preparar sus piezas de 5 pulgadas. Aquellos cañones no estaban pensados para duelos navales contra cruceros pesados, y mucho menos contra acorazados. Aún así, cada hombre conocía su función al milímetro. Habían entrenado durante meses disparando contra blancos remolcados, contra siluetas que nunca disparaban de vuelta. Ahora, por primera vez, el enemigo respondía con proyectiles que levantaban columnas de agua más altas que el mástil del barco. Los primeros impactos cercanos sacudieron el casco del Roberts como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo gigante. El sonido viajaba por el metal, resonando en cada compartimento. No eran impactos directos todavía, pero el mensaje era claro. El margen de error se estaba reduciendo a segundos y a metros. Copeland observaba el horizonte con una concentración casi antinatural. Sabía que cada decisión tomada en esos instantes determinaría no solo el destino de su barco,
sino el de miles de hombres que ni siquiera podían ver al enemigo que se les venía encima. El Samuel B. Roberts aceleró aún más, empujando sus calderas hasta el límite, avanzando hacia un combate que ningún manual había previsto. En ese punto, ya no se trataba de valentía ni de sacrificio abstracto. Se trataba de ganar tiempo, aunque el precio fuera el propio barco. Y mientras los gigantes japoneses ajustaban su fuego, el pequeño destructor de escolta seguía avanzando, decidido a convertirse en un problema que el enemigo no podía ignorar. En el mar, todo se reduce a distancia. ¿Quién puede ver primero? ¿Quién puede disparar primero? ¿Quién obliga al otro a reaccionar? Para el Samuel B. Roberts, esa matemática era despiadada. Los cañones japoneses podían abrir fuego a más de 20 kilómetros. Los suyos necesitaban acercarse peligrosamente para tener algún efecto real. Cada metro que avanzaban aumentaba las probabilidades de ser alcanzados, pero también era la única forma de influir en la batalla. Cuando el Roberts comenzó a cerrar distancia con el crucero pesado Chikuma, el cielo ya estaba marcado por los destellos de los disparos enemigos. Las salvas caían alrededor del barco, levantando columnas de agua que lo envolvían en una lluvia constante. El casco vibraba con cada explosión cercana, y aún así, la proa seguía apuntando hacia adelante. No había espacio para dudas. Detenerse o virar demasiado pronto habría significado quedar a merced del fuego concentrado. En el interior de la torreta de proa, los artilleros trabajaban con una calma que contrastaba con el caos exterior. El cañón de 5 pulgadas giraba, se elevaba, se ajustaba una y otra vez. Cada disparo era una coreografía precisa. Cargar, cerrar, apuntar, disparar. El estruendo llenaba el espacio cerrado, el retroceso sacudía a los hombres y el olor a pólvora se mezclaba con el del metal caliente. No estaban disparando para hundir al enemigo. Estaban disparando para hacerlo dudar, para obligarlo a responder. Copeland calculaba el momento del ataque con torpedos. Sabía que acercarse lo suficiente para lanzarlos era probablemente una sentencia de muerte. Los Mark XV necesitaban una distancia concreta para ser efectivos, y eso implicaba atravesar un infierno de fuego cruzado. Pero si lograban obligar a un crucero japonés a maniobrar, aunque fuera por unos minutos, el efecto se amplificaría. Un solo giro forzado podía sacar a ese buque de la línea de ataque contra los portaaviones. Cuando finalmente ordenó el lanzamiento, no hubo dramatismo. Los torpedos abandonaron el casco y comenzaron su carrera, dejando estelas blancas sobre el mar oscuro. Durante esos segundos de espera, nadie respiró con normalidad. No había forma de guiarlos ni de corregir su rumbo. Solo quedaba observar y esperar que el enemigo los detectara a tiempo, o demasiado tarde. El crucero japonés reaccionó. Cambió de rumbo bruscamente, rompiendo su trayectoria original. Los torpedos no impactaron, pero el objetivo se había logrado. El buque enemigo había perdido velocidad y dirección, alejándose del curso que lo llevaba directo hacia los portaaviones de escolta. Aquella maniobra, aparentemente insignificante, compró algo que el Roberts no podía fabricar de ninguna otra manera. Minutos. Minutos en los que los portaaviones se alejaban. Minutos en los que el enemigo reevaluaba la situación. Minutos ganados a costa de exponerse por completo. El Samuel B. Roberts había entrado en el combate sabiendo que no podía ganarlo. Pero en ese instante, mientras los cañones seguían disparando y el enemigo reajustaba su ataque, había logrado algo igual de importante. Había demostrado que incluso un barco pequeño, en el lugar y momento adecuados, podía alterar el curso de una batalla que parecía perdida desde el primer disparo. Hasta ese momento, el Samuel B. Roberts había sido una molestia. Un blanco pequeño, rápido, incómodo, que obligaba a los cruceros japoneses a corregir su rumbo y dividir su atención. Pero en el mar, ese tipo de audacia
rara vez pasa desapercibida por mucho tiempo. A medida que el destructor de escolta continuaba disparando y maniobrando, el enemigo empezó a entender que aquel barco no iba a retirarse. El cambio fue sutil al principio. Las salvas, que antes caían dispersas, comenzaron a cerrarse. Los impactos ya no eran simples columnas lejanas, sino explosiones que sacudían el casco con una violencia creciente. Los artilleros japoneses estaban afinando su puntería, y cuando lo hacían, la diferencia entre un susto y una catástrofe se medía en segundos. En el Roberts, la proa seguía levantándose y cayendo entre las olas mientras el cañón delantero continuaba disparando. El metal estaba tan caliente que vibraba de una forma extraña, como si el propio barco se quejara del esfuerzo. Cada disparo era más lento que el anterior, no por falta de disciplina, sino porque la fatiga comenzaba a hacer mella. Aún así, nadie abandonaba su puesto. Cada hombre sabía que, mientras siguieran disparando, el enemigo seguiría mirándolos a ellos y no a los portaaviones. El primer impacto directo llegó sin aviso. Un proyectil de 8 pulgadas atravesó el casco con una facilidad aterradora, como si el acero no fuera más que una lata delgada. La explosión interior sacudió los compartimentos inferiores, lanzó cuerpos contra las paredes y dejó un agujero por el que el mar empezó a colarse con prisa. El Roberts no se detuvo, pero algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una maniobra arriesgada, era una lucha por mantenerse a flote. Los equipos de control de daños reaccionaron de inmediato. Colchones, tablones, cualquier cosa que pudiera servir para frenar el agua fue empujada contra la brecha. El barco comenzó a escorarse ligeramente, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba agotando. En el puente, Copeland absorbía cada informe con la misma calma tensa. No levantó la voz. No cambió el plan. Ordenó continuar. El fuego enemigo se intensificó. Los cruceros japoneses habían centrado su atención en el Roberts. Aquello era exactamente lo que la tripulación había buscado, y al mismo tiempo lo que más temían. Cada nuevo disparo que caía cerca confirmaba que estaban cumpliendo su misión, pero también que el margen para seguir haciéndolo se reducía brutalmente. Aún así, el destructor de escolta siguió avanzando y disparando, envuelto en humo, agua y fragmentos de acero. En ese tramo de la batalla, ya no se trataba de torpedos ni de maniobras elegantes. Se trataba de resistir lo suficiente para que el sacrificio tuviera sentido. El Samuel B. Roberts había logrado que una parte de la flota japonesa dejara de pensar en los portaaviones y se concentrara en él. Y mientras el enemigo ajustaba sus cañones para acabar con aquel pequeño barco obstinado, la verdadera razón de su ataque se estaba cumpliendo silenciosamente unos kilómetros más atrás. A partir de ese punto, el combate dejó de ser una cuestión de maniobras y pasó a ser una prueba de resistencia pura. El Samuel B. Roberts ya no podía jugar a desaparecer entre cortinas de humo ni confiar en la velocidad para romper el contacto. Cada impacto cercano hacía temblar el casco y cada minuto adicional en combate aumentaba las probabilidades de un golpe letal. En la torreta de proa, los artilleros sabían que el reloj corría en su contra. La munición comenzaba a escasear y el cañón mostraba signos claros de fatiga. El retroceso ya no se absorbía con la suavidad inicial y el metal ardía al tacto. Aún así, los disparos seguían saliendo con una cadencia que rozaba lo imposible para un barco de ese tamaño. Cada proyectil lanzado era una declaración de intención. Aún no hemos terminado. El Shimoreser enemigo respondió con precisión creciente. Un segundo impacto directo atravesó compartimentos vitales, explotando con una violencia que arrancó vidas al instante. El aire se llenó de humo, vapor y gritos ahogados. Las luces parpadearon. Por un momento, el barco pareció dudar, como si estuviera decidiendo si seguir luchando o rendirse al peso del daño acumulado. Pero el Roberts no se detuvo. Abajo,
Los ingenieros luchaban contra algo tan implacable como los cañones japoneses: el agua. Cada filtración sellada revelaba otra nueva. Bombas funcionando al límite, manos quemadas por vapor, órdenes gritadas en espacios cada vez más estrechos. Nadie hablaba de abandono, no porque no lo pensaran, sino porque todos entendían que aún quedaba trabajo por hacer. En el puente, Copeland mantenía el rumbo y la calma. Cada orden era breve, clara, casi mecánica. No había espacio para discursos ni para el miedo visible. Su función no era inspirar con palabras, sino seguir dirigiendo un barco que se estaba desangrando, manteniéndolo en la pelea el mayor tiempo posible. Mientras tanto, los cruceros japoneses continuaban disparando, convencidos de que aquel pequeño escolta ya no podía resistir mucho más. Pero ese convencimiento también los mantenía ocupados. Cada cañón apuntado al Roberts era un cañón menos apuntando a los portaaviones que huían al sur, cubiertos por nubes bajas y por el caos creciente de la batalla. En ese tramo del enfrentamiento, la tripulación del Samuel B. Roberts ya no luchaba por la victoria ni por la supervivencia individual. Luchaba por alargar el combate unos minutos más, por exprimir cada segundo de atención enemiga. Sabían que el barco no saldría intacto, y quizá tampoco ellos, pero también sabían que su resistencia estaba comprando algo invaluable. Y en el mar, cuando no puedes ganar, a veces resistir es suficiente para cambiarlo todo. Suscríbete y quédate. Aún no hemos contado la parte más dura de esta historia. Con cada minuto que pasaba, el Samuel B. Roberts se alejaba un poco más de la idea de supervivencia y se acercaba a una realidad mucho más cruda. El barco ya no era ágil. La velocidad había caído. Los impactos acumulados habían torcido estructuras internas, afectado la propulsión y convertido pasillos antes ordenados en corredores de humo, agua y fragmentos de metal. Aún así, seguía siendo un blanco activo, y eso significaba que el enemigo seguía concentrando su fuego en él. En la popa, el segundo cañón continuaba disparando, incluso cuando el suministro eléctrico empezó a fallar. El cambio a operación manual fue casi instintivo. Manivelas giradas a fuerza de brazos cansados, proyectiles levantados a pulso, órdenes gritadas por encima del estruendo. El ritmo ya no era el de una máquina bien engrasada, sino el de hombres que se negaban a detenerse porque sabían que cada disparo contaba. El calor dentro de la torreta era sofocante. El metal irradiaba una temperatura que quemaba la piel a través de la ropa. El sudor se mezclaba con el agua de mar que entraba por las aberturas causadas por impactos cercanos. Nadie podía saber con certeza si los proyectiles estaban haciendo daño real al enemigo. Pero sí sabían una cosa. Mientras dispararan, los cruceros japoneses no podían ignorarlos. Abajo, la lucha contra las inundaciones comenzaba a perderse. Un compartimento tras otro se declaraba irrecuperable. Las bombas no daban abasto. El barco escoraba cada vez más, y mantener el equilibrio se volvía una tarea física agotadora. Algunos hombres ya estaban heridos, otros ayudaban a los heridos mientras seguían cumpliendo su función. El dolor no desaparecía, simplemente quedaba relegado a un segundo plano. Cuando un proyectil de mayor calibre impactó cerca de la sala de máquinas, el efecto fue inmediato. La potencia disponible cayó en picado. El Roberts empezó a perder velocidad de forma alarmante. De ser un atacante incómodo, pasó a convertirse en un objetivo casi inmóvil, expuesto a un fuego cada vez más preciso. El barco ya no podía huir ni maniobrar con libertad. Solo podía aguantar. En el puente, Copeland recibió los informes uno tras otro sin alterar el tono. Sabía que el final se acercaba, pero también sabía que cada segundo adicional significaba más distancia para los portaaviones, más confusión para el enemigo, más posibilidades de que la misión principal se cumpliera. No ordenó retirada.
No ordenó rendición. Simplemente mantuvo el curso mientras el barco se deshacía a su alrededor. En ese momento, el Samuel B. Roberts ya no era solo un buque de guerra. Era un temporizador humano, contando los últimos minutos que podía ofrecer antes de desaparecer. Y aún así, seguía disparando, seguía atrayendo fuego, seguía cumpliendo su función. El precio del tiempo era alto, y la tripulación lo estaba pagando segundo a segundo. Hubo un instante, breve y brutal, en el que quedó claro que el Samuel B. Roberts ya no saldría de aquel combate. No llegó acompañado de un gran estruendo ni de una orden dramática. Llegó como llegan las certezas más duras, silencioso, inevitable, imposible de ignorar. Un impacto devastador atravesó el casco y explotó en el interior con una violencia distinta a todo lo anterior. El temblor no fue solo físico, fue estructural. El barco entero pareció perder coherencia, como si las piezas que lo mantenían unido hubieran decidido soltarse a la vez. El agua entró sin resistencia, inundando compartimentos que hasta ese momento habían aguantado. El Roberts comenzó a hundirse lentamente por la popa. Aún así, el cañón de popa seguía intentando disparar. Sin energía, sin automatismos, con hombres exhaustos moviendo acero ardiente con las manos desnudas. Cada movimiento costaba más. Cada segundo era una lucha contra el cuerpo, contra el cansancio, contra el miedo que ya no podía ocultarse del todo. Pero nadie abandonó su puesto por iniciativa propia. Cuando la explosión final destrozó la torreta de popa, el silencio que siguió fue ensordecedor. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque el último gesto de resistencia del barco había sido arrancado de golpe. Varios hombres murieron al instante. Otros quedaron heridos de gravedad. El cañón quedó inutilizado, torcido, humeante, incapaz de disparar un solo proyectil más. En el puente, Copeland comprendió lo que eso significaba. Sin propulsión efectiva, sin armas operativas, con el casco abierto y el agua ganando terreno, el barco ya no podía cumplir su misión. Mantener a la tripulación a bordo solo significaría más muertes inútiles. La decisión que todo comandante intenta retrasar había llegado. La orden de abandonar el barco se transmitió con una claridad casi clínica. No hubo gritos, no hubo pánico generalizado. Los hombres comenzaron a ayudar a los heridos, a preparar balsas, a lanzarse al agua con una disciplina que solo se da cuando la supervivencia depende de la cooperación absoluta. El Samuel B. Roberts no estaba siendo abandonado en derrota, sino despedido después de haber cumplido su tarea. Mientras la tripulación saltaba al mar, el barco seguía recibiendo impactos. Ya no importaba. Su función había terminado. Había atraído el fuego enemigo el tiempo suficiente. Había obligado a cruceros y acorazados a gastar munición, atención y maniobras en un objetivo que, estratégicamente, no valía nada, salvo por lo que estaba protegiendo. Cuando finalmente el Roberts se inclinó y comenzó su descenso definitivo, no hubo testigos que aplaudieran ni cámaras que registraran el momento. Solo hombres en el agua, cubiertos de combustible, viendo desaparecer bajo las olas al barco que los había llevado hasta allí. Ese fue el punto de no retorno, el momento en que un pequeño destructor de escolta dejó de existir y se convirtió en una razón por la que otros sobrevivieron. Cuando el Samuel B. Roberts desapareció bajo la superficie, el océano no cambió de expresión. Las olas siguieron rompiendo con la misma indiferencia de siempre, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para los hombres que flotaban entre restos de madera, trozos de metal y manchas de combustible, ese silencio resultaba casi irreal. La batalla había sido un estruendo continuo. Ahora solo quedaba el sonido del agua y la respiración agitada de quienes seguían vivos. El grupo de supervivientes era pequeño y estaba disperso. Algunos lograron reunirse alrededor de una balsa hinchable que apenas podía sostener a los más heridos. Otros se aferraron a redes de flotación
o a cualquier objeto que no se hundiera. Nadie sabía cuánto tiempo pasaría antes de que llegara ayuda, ni siquiera si llegaría. La flota japonesa todavía estaba cerca y el combate continuaba más allá del horizonte. El combustible derramado lo cubría todo. Quemaba los ojos, irritaba la piel, hacía difícil respirar con normalidad. Cada movimiento dejaba un sabor amargo en la boca. Algunos hombres vomitaban sin control. Otros luchaban por mantener la cabeza fuera del agua, exhaustos después de horas de tensión y esfuerzo físico extremo. El sol comenzaba a elevarse y con él llegaba un calor implacable, reflejado en la superficie del mar. Las heridas empezaron a pasar factura, quemaduras, cortes profundos, fracturas. En el agua salada, sin atención médica, incluso las lesiones menores se convertían en amenazas serias. Los hombres se ayudaban como podían, sosteniendo a los más débiles, manteniéndolos despiertos, hablándoles para que no se dejaran ir. Dormirse significaba hundirse. Hundirse significaba no volver. Con el paso de las horas, la mente empezó a jugar malas pasadas. Algunos juraban ver barcos que no estaban allí. Otros creían distinguir la costa, tan cercana que parecía posible nadar hasta ella. Eran espejismos provocados por la deshidratación y el cansancio extremo. Los oficiales y suboficiales hacían todo lo posible por mantener la disciplina incluso en el agua, organizando a los hombres, contándolos, recordándoles que seguían juntos. La noche llegó lentamente, trayendo consigo un frío inesperado y un nuevo tipo de miedo. La oscuridad hacía imposible ver quién estaba cerca y quién se había alejado demasiado. El mar, que durante el día parecía simplemente hostil, ahora se sentía vivo, acechante. Sombras se movían bajo la superficie. Golpes suaves contra piernas y brazos provocaban sobresaltos inmediatos. Nadie quería pensar en qué podía estar rondando allí abajo. Aún así, los hombres resistieron. Sin armas, sin barco, sin certezas, solo con la voluntad de mantenerse con vida el tiempo suficiente para que alguien los encontrara. El Samuel B. Roberts había cumplido su misión en la superficie. Ahora, sus supervivientes luchaban una batalla distinta, silenciosa y prolongada contra el mar mismo. Y en esa lucha, cada minuto que pasaba era una victoria pequeña, frágil, pero desesperadamente necesaria. Con la llegada del segundo día, la lucha dejó de ser contra el enemigo y pasó a ser contra el propio cuerpo. El sol volvió a elevarse sobre el mar de Samar con una crueldad casi metódica, secando la piel cubierta de combustible, agrietando labios ya inflamados y robando fuerzas a hombres que apenas habían dormido. El agua seguía siendo cálida, pero esa calidez no ofrecía consuelo. Solo aceleraba el agotamiento. La sed se convirtió en el enemigo principal. No había agua dulce ni forma de conseguirla. Algunos hombres, delirantes, bebieron pequeños sorbos de agua salada antes de ser detenidos por sus compañeros. Sabían lo que ocurría después. Más vómitos, más deshidratación, menos tiempo consciente. Mantener la cabeza fría se volvió tan importante como mantenerse a flote. Los heridos sufrían en silencio. Las quemaduras se inflamaban. Las heridas abiertas se infectaban con rapidez. Cada movimiento causaba dolor, pero quedarse quieto era peor. Los que aún conservaban algo de energía ayudaban a los demás, ajustaban chalecos, sostenían cuerpos debilitados, compartían palabras que ya no eran órdenes, sino promesas improvisadas de que aquello no terminaría allí. De vez en cuando, alguno dejaba de responder. Al principio, los demás pensaban que estaba dormido. Luego, venía la certeza. No había ceremonias ni tiempo para despedidas largas. Los cuerpos eran soltados con cuidado, alejados del grupo para no arrastrarlos hacia abajo. Era una realidad dura, aceptada sin dramatismo porque no había espacio para otra cosa. La noche trajo consigo un miedo distinto. El mar se volvió una extensión negra.
imposible de leer. Los sonidos se amplificaron. El chapoteo del agua, respiraciones entrecortadas, golpes suaves contra las redes. Las sombras bajo la superficie parecían más cercanas. Nadie podía confirmar qué era real y qué era producto del cansancio extremo. El terror no venía de un ataque claro, sino de la espera constante. Aún así, la cohesión se mantuvo. Los oficiales seguían contando a los hombres, organizando pequeños grupos para que nadie quedara solo. Hablar, incluso de cosas triviales, ayudaba a mantenerse despierto. Recordar nombres, lugares, historias de casa. Todo servía para no dejar que la mente se deslizara hacia el abandono. En ese tramo, la batalla del Samuel B. Roberts se transformó en algo íntimo y casi invisible. Ya no había cañones ni maniobras audaces. Solo hombres flotando en el océano, sosteniéndose unos a otros, demostrando que el mismo espíritu que los había llevado a enfrentarse a acorazados ahora los mantenía vivos cuando nadie estaba mirando. Resistir ya no significaba ganar tiempo para otros. Resistir significaba seguir respirando. Cuando el tercer día amaneció sobre el mar frente a Samar, pocos de los hombres que seguían a flote habrían apostado por un rescate cercano. El cansancio era absoluto, una fatiga que ya no se sentía solo en los músculos, sino en la voluntad. Algunos apenas podían mantener la cabeza erguida, otros ya no hablaban. El grupo se había reducido, no por pánico ni desorden, sino por el desgaste implacable de horas y horas en el agua. El combustible seguía adherido a la piel como una segunda capa, oscura y pegajosa. Los ojos ardían constantemente. Cada respiración profunda traía consigo el sabor metálico del petróleo. El sol, alto otra vez, parecía castigar sin intención, simplemente cumpliendo su rutina, mientras aquellos hombres luchaban por no desaparecer. Fue entonces cuando ocurrió algo que, en otro contexto, habría parecido insignificante. Uno de los supervivientes creyó ver una silueta en el horizonte. No gritó. Nadie quería alimentar falsas esperanzas. Ya habían visto demasiadas sombras convertirse en nada. Pero la silueta regresó, esta vez acompañada por un sonido débil, un motor que no pertenecía a la batalla. Pequeño buque patrulla se acercaba con cautela. No se lanzó de inmediato hacia ellos. En aquellas aguas, fingir la muerte era una táctica conocida. El barco se detuvo a cierta distancia. Desde cubierta, una voz gritó una pregunta absurda, casi fuera de lugar, algo que solo un estadounidense respondería sin dudar. La respuesta llegó, ronca, cargada de agotamiento, pero inconfundible. El buque avanzó. El rescate fue lento. Demasiado lento para quienes ya no tenían fuerzas, pero cuidadoso como debía ser. Uno a uno, los hombres fueron izados a bordo. Algunos lloraban sin darse cuenta. Otros no reaccionaban en absoluto, mirando al vacío mientras manos desconocidas los sostenían por primera vez en días. Había cuerpos tan débiles que no podían mantenerse en pie. Había heridas que llevaban demasiado tiempo expuestas, pero estaban vivos. Cuando el último superviviente fue sacado del agua, el mar volvió a quedar vacío. No quedaba rastro visible del Samuel B. Roberts, ni de la batalla que había decidido el destino de miles de hombres. Solo un punto en el mapa y una historia que, en ese momento, aún no tenía palabras suficientes para ser contada. Para los rescatados, la guerra no había terminado. Aún quedaban hospitales, meses de recuperación, recuerdos imposibles de explicar. Pero habían sobrevivido a algo que no estaba pensado para ser sobrevivido. El pequeño barco que los había llevado hasta allí ya no existía, pero su sacrificio había cumplido su propósito. El rescate no fue glorioso. Fue silencioso, tardío y frágil. Y precisamente por eso significó todo. Cuando los supervivientes del Samuel B. Roberts fueron finalmente llevados a tierra,
No hubo bandas, ni discursos, ni titulares inmediatos. Llegaron cubiertos de quemaduras, infecciones y cansancio. Hombres que parecían mucho mayores de lo que eran. La mayoría no hablaba de heroísmo. Hablaban de calor, de sed, de compañeros que no habían logrado aguantar un poco más. Para ellos, la batalla había terminado en el momento en que el barco se perdió bajo el agua. Con el paso de los días, la magnitud de lo ocurrido empezó a encajar en los informes oficiales. Un puñado de barcos pequeños había detenido a una de las fuerzas navales más poderosas jamás reunidas. El tiempo suficiente para salvar una invasión entera. Leyte no cayó ese día por casualidad. Cayó porque hombres en barcos que no estaban hechos para ganar decidieron quedarse cuando retirarse habría sido lo más lógico. El Samuel B. Roberts pasó a la historia como un nombre en una lista, una baja más en un enfrentamiento que los libros resumirían en pocas líneas. Pero para quienes estuvieron allí, el significado fue distinto. Fue la prueba de que, incluso en una guerra dominada por cifras gigantescas y máquinas colosales, el resultado puede depender de decisiones tomadas en cubiertas estrechas por hombres que saben que no regresarán. No hubo revancha para el Roberts. No hubo segunda oportunidad. Su contribución fue única e irrepetible, como lo son casi todas las acciones que realmente cambian el rumbo de algo más grande que uno mismo. El barco se fue al fondo, pero dejó detrás un espacio vacío que el enemigo no pudo cruzar. Eso es lo que queda cuando todo se hunde. No un naufragio, no una derrota, sino una frontera invisible que nunca volvió a abrirse. Suscríbete para seguir descubriendo las historias reales donde el coraje silencioso cambió el curso de la historia.